Hermanos, Hechos 12, el 20 al 25 dice lo siguiente. Ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes, y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando, es la voz de un Dios, no la de un hombre. Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Si ustedes estuvieron la semana pasada aquí, recordarán que estuvimos platicando acerca de la providencia de Dios. Y yo les decía, yo les compartí una definición. Yo les dije, la providencia de Dios es el ejercicio de la soberanía de Dios con sabiduría y con bondad para llevar a cabo la voluntad de Dios. Yo les decía, la providencia de Dios y la soberanía de Dios están íntimamente relacionadas. Solamente que la providencia de Dios es que Dios, básicamente nos está diciendo que Dios usa su soberanía por el bien que Él está deseando, el bien que Él está buscando. Yo les decía, y como es Dios, y Dios es santo, 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 Él no puede ser tentado por el mal, nosotros podemos saber que el fin al cual Dios está llegando es un fin bueno, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, hacia donde Dios está llevando todo el curso de la historia, es algo bueno. A nosotros nos puede parecer desde nuestra perspectiva humana, de pronto como que algo está sucediendo y que nos puede parecer que es algo malo. Pero desde la perspectiva de Dios, Él lo está llevando al fin que Él quiere. Y eso es algo bueno. Y observábamos, hermanos, la semana pasada cómo en la providencia de Dios, Él permitió el sufrimiento de uno de sus apóstoles, Jacobo, y por otro lado, liberó a otro de sus apóstoles de la cárcel. ¿A quién? A Pedro. Veíamos eso sobre la misma historia. Nada más que siempre nos enfocamos en la parte de Pedro y olvidamos la parte de Jacobo. En la misma historia, cómo es que Dios liberó a uno, pero también permitió que uno muriera como mártir. Dos apóstoles del Señor. No sabemos por qué Dios obró de esta manera. Yo les decía eso la semana pasada. No sabemos por qué Dios obró así. Pero descansamos en el hecho de que la voluntad de Dios es perfecta y en su historia, una historia que a nosotros nos sobrepasa, Él está llevando los acontecimientos de este mundo al fin que Él desea. Descansamos en eso. Aquí es donde nosotros como cristianos decimos, esto lo aceptamos por fe, confiando en Dios. No sabemos por qué Dios permite que unos sufran y que otros no sufran, pero simplemente tenemos que confiar en Dios. Y era importante, hermano, recordar esto por la historia del personaje que vamos a ver hoy, Herodes, donde también vamos a tener que platicar un poquito sobre la providencia de Dios. Porque en el caso de hoy, vamos a ver la historia de un hombre que se cree soberano. ¿Qué es ser soberano? Yo les decía la semana pasada. Ser soberano es poder hacer lo que tú quieras sin que nada ni nadie te detenga. Eso es un soberano. Cuando los países dicen somos soberanos, los países están diciendo nadie nos puede decir en nuestro territorio qué hagamos, porque somos nosotros autónomos. Entonces, cuando un gobernante dice yo soy soberano, significa que nada ni nadie lo puede detener, nadie se puede oponer contra su voluntad. Entonces, aquí en esta historia estamos viendo la historia de un rey que se cree soberano, pero que no lo es. Pero él cree que, ¿verdad? Él cree que es soberano, pero que en realidad, de una manera contundente, Dios le demuestra que hay un solo ser soberano ante quien todo ser humano, sea príncipe, sea presidente, o sea el rey o el más rico del mundo, sea lo que sea, se tiene que someter ante Dios. Hay un solo soberano. Y todos los demás tienen que humillarse ante ese soberano que es Dios. Porque algunos hombres, hermanos, de este mundo podrán tener poder político, podrán tener poder económico, podrán tener el poder de la palabra, un poder ideológico, pero no son nada delante del poder de Dios. Por lo general, hermanos, por lo general,
porque hay muy pocos casos que no es así, pero por lo general, el ser humano, entre más tiene, se vuelve más arrogante. Entre más poder político, entre más dinero, entre más propiedades, entre más títulos académicos, entre más popularidad, se vuelve arrogante. Yo les decía, por lo general, es verdad que hay sus excepciones, pero son muy pocas. A lo mejor si las contamos con las manos nos sobran los dedos. Por lo general, en la medida en que el ser humano va aumentando, va subiendo de nivel, de escala, en lo que sea, se comienza a volver arrogante. Porque aquello que ahora tiene y que antes no tenía, se vuelve la fuente de su seguridad. Yo tengo 5 títulos. Soy 5 veces doctor. Así que nadie me puede decir a mí qué está bien y qué está mal. Yo sé más que tú porque yo he estudiado demasiado. ¿Me estoy explicando? En la medida en la que subimos, en lo que sea, tendemos a volvernos arrogantes. Y esto es lo que le pasó al rey Herodes. Y su historia es un ejemplo de cómo Dios interviene, hermanos, en los asuntos humanos, porque como dice el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, Dios controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Antes de entrar, hermanos, un poquito más a profundidad a la historia del rey Herodes, permítanme hacer una aclaración, porque seguramente ustedes, si han puesto atención en la época de la Navidad, ustedes recordarán que hubo un rey Herodes que mandó matar a los niños menores de 2 años, ¿no? Si han puesto atención o no han puesto atención a los dramas que se hacen siempre en Navidad, ¿no? Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años. Y ahora, 40 años después, vemos a Herodes mandando matar a Jacobo, a Santiago. Y algunos pueden pensar que es el mismo, pero en realidad no es el mismo. Y hubo diferentes Herodes. Lo que sucede, hermanos, es que había una dinastía completa de Herodes. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahí está, miren. Quizás hay algunos a los que ni les interesa esta información, ¿no? Pero es importante cuando leemos la Biblia, pues saber a quién nos estamos refiriendo. Porque algunos sí podrán confundirse, decir, ¿cómo es que Herodes, si se supone que ya murió? Porque en la historia del nacimiento de Jesucristo, dice la palabra de Dios que un ángel le dijo a José, ¿sabes qué? Huyan, porque Herodes quiere asesinar a Jesús. Y se van a Egipto. Y después, otra vez un ángel le dice a José, ya pueden regresar porque Herodes ya ha muerto. Y de pronto vamos a Hechos y vemos que Herodes está mandando matar a Santiago y dices, caray, pues que Herodes también resucitó. Pero es que son diferentes Herodes. Lo que sucede es que había una dinastía de Herodes que tenían el mismo nombre y todo comienza con el primero, Herodes el Grande. Herodes el Grande es el que manda matar a los niños menores de 2 años. Quiere decir que este Herodes el Grande era el rey en la época en la que Jesucristo nació y él va a ser el fundador de toda una dinastía. Pero hermanos, Herodes el Grande era una fichita. No era cualquier persona, no era cualquier rey, era una fichita. Tuvo más de 10 esposas. Pero era un psicópata y un psicótico, celoso. Mató a su primera esposa, que se llamaba Mariam, y la mandó matar porque era celoso. Y la mamá de Herodes y la hermana de Herodes le tenían celos a Mariam porque Herodes la quería mucho. Y entonces le empezaron a meter chismes a Herodes. Y entonces Herodes, en un arranque de celos, mandó matar a esa mujer, a Mariam. Él la llamaba el amor de su vida. Y él la mató. Era un psicópata que pensaba que todo el mundo le quería quitar el poder. Tuvo bastantes hijos y mató a 3 de ellos porque pensó que sus hijos lo querían matar a él para quedarse con el trono. El emperador de la época, César Augusto, llegó a decir, es mejor ser un cerdo que ser un hijo de Herodes. ¿Saben por qué? Porque Herodes, al ser un respetuoso de las tradiciones judías, pues no comía cerdo, o sea, no mataba cerdos, pero sí mataba a sus hijos. Por eso César Augusto dice eso, es mejor ser un cerdo que ser un hijo de Herodes. Lo decía como una manera de burlarse, ¿no? de ellos. Entonces, ahora entendemos que cuando vinieron los magos de Oriente y le dijeron a Herodes, ¿sabes que dónde ha nacido el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella y venimos a adorarle. Ahora entendemos por qué Herodes, cuando se dio cuenta que los magos ya no regresaron para decirle, se llenó de un arrebato, ¿no? de estos, de psicóticos, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Nadie más podía tener el poder. ¿Cómo es que ya nació el rey de los judíos? Entonces Herodes era así.
Como sabía, hermanos, que cuando él muriera nadie iba a llorar por él, por como había sido una mala persona. Entonces dijo, bueno, vamos a agarrar a algunos de los líderes judíos. Ya cuando estaba cerca de su muerte, vamos a agarrar a varios líderes de los judíos para que cuando yo muera, les dio la orden a sus soldados, cuando yo muera, maten también a estos líderes, muy queridos por los judíos, para que la gente esté llorando. No por él, pero aunque sea que, que haya un ambiente de duelo en la sociedad. Gracias a Dios que los soldados no obedecieron sus órdenes. Una vez que se murió Herodes, liberaron a los cautivos. Después de su muerte de Herodes el Grande, su reino se dividió en cuatro regiones. Y eran gobernadas por descendientes de Herodes. Uno de ellos, Herodes Antipas, es el que va a gobernar en la región de Judea y en la región de Nazaret, en la región de Galilea, y este va a ser el que va a mandar matar a Juan el Bautista. Entonces es otro Herodes diferente, es el hijo de Herodes el Grande, y él manda matar a Juan el Bautista. Ante este Herodes Antipas es también ante quien Jesús va a ser juzgado cuando va a morir. Y este Herodes Antipas, pues quizás siguiendo los pasos de su padre, se casa con la mujer de su hermano en vida. O sea, le quita la esposa a su hermano Filipo, Herodes Filipo, y le quita a la mujer, esta se llama Salomé, se la quita. No, perdón, se llama Herodías. Le quita a Herodías, no, Salomé, porque Herodías es su hija. Se casa con Salomé, y se la quita a su hermano Filipo, y entonces Juan el Bautista lo acusa. Y le dice Juan el Bautista a Herodes, tú no deberías andar con esta mujer, porque es la mujer de tu hermano. Y Jesucristo se refiere a este Herodes Antipas como una zorra, porque era un gobernante astuto. Se refiere él de esta manera. Entonces, este es el Herodes Antipas en la época en la que Jesús está ejerciendo su ministerio. Herodes Agripa va a ser el que va a mandar matar a Jacobo, el Herodes que estamos hablando en este momento. Herodes Antipas I. Él es nieto de Herodes el Grande, pero no es hijo de Herodes Antipas. Él es hijo de otro hijo de Herodes el Grande. Más bien, Herodes Antipas viene siendo el tío de Herodes Agripa I, que es el que estamos viendo ahora aquí en Hechos capítulo 12. Herodes Agripa I. Herodes Agripa II lo vamos a ver en Hechos capítulo 25, y ese sí va a ser hijo de Herodes Agripa I. Entonces, es una dinastía de Herodes, ¿se dan cuenta? Son varios, para que no van a pensar que siempre es la misma persona. Herodes Agripa I, él también tenía estos delirios de grandeza. Como Herodes el Grande había tenido un territorio bastante importante, Herodes Agripa I, que es el que estamos hablando hoy, él también quiso extender el reino al igual que su abuelo. Quiso tener ese reino tan grande que tuvo su abuelo. Fue un rey con hambre de poder y progresivamente fue extendiendo su reino hasta casi llegar al control del mismo territorio que su abuelo. Entonces va a ser el Herodes Agripa el que vamos a estar platicando hoy, para que sepan que entonces no es el mismo. No es que haya resucitado, sino que es un Herodes diferente. Herodes el nieto de Herodes el Grande. Y vamos a ver, hermanos, ahora sí el tema de hoy, vamos a entrar en detalles. En primer lugar, hermanos, miren, vamos a ver la arrogancia de este Herodes. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos, ¿quiénes son ellos? Los habitantes de Tiro y de Sidón, ¿verdad? Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes, y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando, es la voz de un Dios y no la de un hombre. Entonces nos damos cuenta aquí, hermanos, que Herodes tuvo un conflicto con las ciudades de Tiro y de Sidón. Y notamos que humanamente hablando, era un gobernante importante, porque en cuanto los delegados de Tiro y de Sidón se dieron cuenta de que Herodes estaba enojado con ellos, mandaron una delegación para hacer las paces con él. No queremos estar peleados contigo, Herodes. ¿Por qué? Claramente la palabra de Dios nos dice por qué. Porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Entonces, en otras palabras, Herodes los tenía atados por el cuello. ¿No quieres cooperar conmigo? Entonces no les vamos a vender alimento. No les vamos a proveer alimento. Dicen algunos comentaristas que seguramente estas ciudades de Tiro y de Sidón dependían mucho del trigo de la región de Judea. Cuando hemos leído la historia en el Antiguo Testamento, sabemos que es una región de donde se produce trigo. Entonces, Herodes tenía en su mano el poder de cortarles el suministro de los alimentos.
Esto nos habla, hermanos, del poder que tenía Herodes. Recordemos, hermanos, que Herodes es un gobernante o es un rey, pero está debajo del emperador. El emperador en Roma es el que manda en todo el imperio romano. Herodes solamente gobierna sobre una región. Pero aún así, Herodes tiene mucho poder en el territorio que se le ha concedido, al punto que los habitantes de otras regiones querían estar en paz con él, para no ser afectados económicamente. Cualquier realidad, como decimos de pronto, ¿no? Perdón, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿eh? Porque de pronto escuchamos, ¿no? Que hay reyes, hay gobernantes que dicen, no quieres hacer negocios conmigo, entonces voy a hacer esto y esto y esto otro. ¿Eh? También hoy en día, hermanos, los poderosos manipulan a los demás, amenazándolos con quitarles algo o con hacerles algo malo, porque siente que tienen el poder. Seguramente podemos hablar de presidentes así. Pero también, hermanos, vemos mucha arrogancia en otros lugares y en otras personas. Porque prácticamente cualquiera con algo de poder lo usa para obtener ventaja y aprovecharse de los demás. Esa es la historia del ser humano. Nosotros aprovechándonos de los demás. Por ahí dicen, el hombre es el lobo del hombre. Por eso yo les decía que generalmente, entre más vamos subiendo, corremos el riesgo de volvernos arrogantes también. Yo sé, ¿verdad? Es muy fácil echarle, y ayer platicábamos esto con los hermanos también. Yo les decía, siempre es muy fácil señalar, ¿no? Al que está arriba, y es que él es así, y él es así, por culpa de él. Pero ¿qué tanto pensamos en nosotros mismos, en nuestras acciones individuales? ¿Cómo contribuimos también a que esta cadena de manipulación se siga perpetuando? Dice el versículo 21, en un día señalado, Herodes se vistió con sus ropas reales, se sentó en su trono y arengó al pueblo. Y la gente empezó a decir, es la voz de un Dios y no es la voz de un hombre. Y Herodes recibió toda esa adulación de las personas. El historiador Flavio Josefo, hermanos, un general judío que luego sirvió al Imperio Romano como historiador, no cristiano, comenta y narra sobre la época y dice lo siguiente: Herodes se vistió con sus ropas reales elaboradas únicamente con plata, una plata que brillaba y que con el reflejo del sol deslumbraba al pueblo. Herodes Agripa I asistió al teatro vestido con un manto precioso, el cual estaba tejido enteramente de plata. Y Josefo señala que la gente, al contemplar aquel brillo de la ropa, la gente comenzó a aclamarlo como un dios. Una alabanza que Herodes aceptó y que él no limitó. Y hoy en día, hermanos, también hay muchos poderosos que están buscando eso, que la gente los adule, que la gente los alabe por lo que son. Y no le dan la gloria a Dios, se quedan, ellos piensan que es por ellos que el país está así, que la iglesia está así, que la familia está así, que el trabajo está así. Y no reconocen en sus vidas que en realidad detrás de todos ellos está Dios. Pero como dice Proverbios 16:18, hermanos, tras la soberbia viene el quebrantamiento y la arrogancia antes de la caída. Entonces vemos primero, en primer lugar, la arrogancia de este rey Herodes. Y en segundo lugar, vemos la intervención de Dios. Dice el versículo 23, al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. La consecuencia, hermanos, de aquel acto de Herodes fue inmediata, ¿no? El Señor dice la palabra de Dios claramente que un ángel del Señor descendió e hirió a Herodes con una enfermedad. Y nos da la razón también, no le dio la gloria a Dios. Por esa razón es que Dios lo está castigando y muere entonces comido de gusanos. La arrogancia de Herodes lo llevó a un fin trágico y humillante, mostrando la fragilidad del poder humano sin Dios. Ahora, podemos confundirnos un poquito, hermanos, y por la narración podemos llegar a creer que Herodes murió en aquel mismo momento. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que en aquel momento un ángel del Señor lo hirió con una enfermedad
y que Herodes murió carcomido por gusanos. Pero entre lo que el ángel de Dios lo hirió y entre lo que él muere, no sabemos cuánto tiempo pasó. Pero sí nos dice que claramente esta es una señal del juicio de Dios, porque Herodes no le dio la gloria a Dios. Y aquí también podemos utilizar un poquito lo que dice Flavio Josefo. Flavio Josefo dice lo siguiente, que Herodes sintió un agudo dolor abdominal, comenzando por un violento ataque, de modo que fue llevado rápidamente al palacio y se extendió por todas las partes la noticia de que no tardaría mucho en morir. Y cuando hubo sufrido continuamente durante 5 días a causa del dolor en el abdomen, murió a la edad de 54 años, después de haber estado gobernando durante 7 años. Flavio Josefo, al no ser un historiador cristiano, no nos dice que Dios es el que lo hirió, pero sí nos dice que murió por una enfermedad y que murió cuando se puso esas ropas reales, que brilló y la gente lo aduló. Y dice Flavio Josefo, en ese momento sintió un dolor muy fuerte en el estómago. Y la Biblia nos dice, un ángel del Señor lo hirió con una enfermedad. Y a los 5 días murió. Hermanos, el castigo de Herodes no fue un accidente, no fue una simple enfermedad. La palabra de Dios es clara al decirnos que esto fue un juicio de Dios por no darle la gloria al Señor. Eso nos debe llevar, hermanos, a buscar a nosotros como cristianos, llevar una vida de humildad, reconociendo nuestra dependencia de Dios en todo momento. Como cristianos no debemos olvidar, hermanos, nunca que todo lo que hacemos lo hacemos en el poder de Dios. Lo hacemos con la ayuda de Dios. Pero muchas veces dice la palabra de Dios que nosotros como seres humanos hacemos planes y ni siquiera los ponemos en las manos de Dios. No, que no, vamos a hacer esto y aquello otro. Pero dice Santiago, siempre que hagan planes, digan si el Señor quiere. Pero no solamente por decirlo, sino que realmente nosotros conscientemente entendamos que nuestras vidas están en las manos de Dios, para todo. Cualquier plan que sea. Cualquier plan que sea. Aquí vemos, hermanos, claramente la historia de un político con aires de grandeza. Algo que no es común, ¿verdad? Un político con aires de grandeza no es común en nuestro tiempo. Un político que es adorado como Dios y en vez de arrepentirse recibe esa adoración como si él se la mereciera. El asunto, hermanos, es que a través de la historia y aún en nuestros días observamos nosotros demasiadas personas en el poder político que son corruptas, que son sanguinarios, que son injustos, que son rateros, que son asesinos, que viven de nuestros impuestos con lujos que que la mayoría de la población nunca va a tener en su vida. Envían a sus hijos a las mejores universidades, los que los educan, ¿no? Porque hay unos que ni siquiera los educan, nomás les dan dinero para que se vayan de viajes. Algunos son dictadores que se han perpetuado en el poder y que han llevado a países enteros a la quiebra. Hay casos muy actuales, como el caso de Cuba, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua y otros países más seguramente. O hay otros que han metido a sus países en guerras que ellos no pelean. Mandan al pueblo a pelear por ellos. En la historia nosotros podemos ver casos como el de Hitler, 17 millones de muertos, Stalin, 23 millones de muertos, Mao Zedong, 78 millones de muertos. Yo creo que algunos nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué Dios no interviene así como lo hizo con Herodes? ¿Por qué Dios no viene y le quita la vida a uno de estos reyes, gobernantes, malos, corruptos, que están puestos para servir al pueblo, pero simplemente se sirven del pueblo? La respuesta está, hermanos, en la providencia de Dios. Así como con Jacobo y con Pedro, donde Dios permitió que a uno lo asesinaran y a otro lo liberó de la cárcel, el Dios permite que algunos gobernantes hagan lo que hagan y les quita a otros la vida. Nosotros no sabemos por qué, pero otra vez, todo está obrando para llevar a cabo adelante el plan que Dios tiene para este mundo.
Nosotros, hermanos, no vemos toda la historia de toda la humanidad, no lo vemos en todas las partes del mundo y a través de todo el tiempo. Nosotros somos conscientes nomás de es más, creo que no somos conscientes de toda la realidad ni de toda la historia, hermanos, ni siquiera en la época que estamos viviendo. Porque miren, esto es muy sencillo de cómo podemos nosotros saberlo. Muchas ocasiones nosotros estamos atravesando por diferentes dificultades, pero ¿quién es el que sabe? Aparte del que está pasando por la dificultad. Dios. Bueno, aparte de Dios, yo sé que Dios sabe todo. Pero ¿quién más sabe? Si no lo cuentas, nadie más lo sabe. Somos conscientes de nuestra realidad, eso sí. Cada uno de nosotros es consciente de su realidad, de lo que está atravesando y lo que está viviendo. Pero no somos conscientes de la realidad. Y a veces, y dentro de la iglesia, a veces tenemos esta práctica, ¿no?, del compañerismo, de la comunión, y nos damos cuenta y sabemos y nos enteramos y apoyamos y ayudamos, pero no nos damos cuenta de toda la realidad. Aún así hay muchas cosas que se nos escapan. Yo no sé en qué trabajan todos ustedes, sé que algunos trabajan en algunas cosas, pero no sé toda su vida por completo. Entonces nosotros, lo que quiero decir con esto es que nosotros no somos conscientes de toda la realidad, no somos ni siquiera conscientes de la realidad en la que estamos viviendo por completo. Estamos nosotros aquí teniendo este culto, quién sabe qué esté pasando ahorita en China, quién sabe qué esté pasando ahorita, bueno, dicen, están dormidos, ¿no? Bueno, no sé. A lo mejor algunos están dormidos, otros a lo mejor no pueden dormir las preocupaciones. Pero Dios, hermanos, Él sí es consciente de todo, en todo tiempo, en todo momento, y de lo que está sucediendo ahora y de lo que va a suceder después en el futuro. Entonces Dios está viendo toda la realidad por completo. Nosotros no tenemos ni siquiera acceso al pedacito de realidad en el que estamos viviendo. Así que Dios sí sabe cómo algo que está sucediendo aquí va a afectar en otro lugar y va a afectar también el futuro. De manera que Dios, en su providencia, usando su soberanía con sabiduría y con bondad, interviene para dirigir toda la historia humana hacia el fin que Él desea. Otra vez, nosotros no estamos viendo toda la realidad. No entendemos por qué Dios le permite que algunos gobernantes hagan cosas que a nosotros dirían, ¿por qué? Quítenlo de ahí. Dios, haz lo que le hiciste a Herodes. Pero Dios no lo hace. Con algunos sí, con algunos no. Y otra vez es por la providencia de Dios, porque Él sabe cuándo debe actuar y cómo debe actuar. En su soberanía, Él lo hace en el momento adecuado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como seres humanos, como cristianos? Confiar en la voluntad de Dios. Confiar en el obrar de Dios, aunque muchas veces no lo entendamos. Si ustedes me preguntan a mí, hermano, ¿cómo Hitler, cómo Stalin, cómo Mao Zedong contribuyeron al plan de Dios? Yo les voy a decir, no lo sé. No lo sé. Pero confío en la soberanía de Dios. Y confío en la sabiduría de Dios. Y cuando estemos en su presencia, entenderemos el porqué de las cosas que sucedieron en nuestro mundo, en nuestra época y en nuestra vida. Pero por ahora no lo vamos a entender. Así que no tengo una respuesta. Se van a quedar con la duda hasta que estemos en la presencia del Señor. Falta poquito, no se preocupen. La vida es como un soplo, ¿no? La vida es como neblina, dice la palabra de Dios, que en la mañana está y en la noche ya no está. Así que eso nos lleva, hermanos, a nuestro último punto de la predicación, el triunfo de la palabra de Dios. Me encanta cómo termina este pasaje. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Entonces, este capítulo inició con la muerte de Jacobo, con la liberación de Pedro, pero recuerden que Pedro se fue a esconder, lo esconde el Señor. Pero termina diciéndonos que la palabra de Dios seguía extendiéndose. Y un rey que cree que le puede parar la obra de Dios, un rey que manda matar a uno de los hijos de Dios, a Jacobo, y que él cree que se siente Dios, y Dios le quita la vida en un instante. Pero la palabra de Dios seguía creciendo. Hermanos, Dios interviene de manera misteriosa para nosotros, para Dios no es misterioso, porque seguramente Dios sabe cómo está obrando. Pero nosotros muchas veces decimos esto, Dios interviene de una manera misteriosa, porque es misteriosa para nosotros, no la logramos entender. Pero Dios interviene para llevar a cabo su plan. La palabra de Dios es imparable. Aunque los líderes mueran, los gobiernos caigan y las circunstancias cambien, el propósito de Dios permanece y se cumple. Por eso, como pastor, hermano, yo siempre les voy a estar recordando,
el tiempo que el Señor me permita servir aquí. Pero yo siempre les voy a estar recordando lo que muchas veces he repetido. Por más que un presidente nos caiga bien o creamos que es la salvación de nuestro país, nuestra esperanza está en Dios. O igual, podemos pensar lo contrario. Por más que un presidente nos caiga mal y creamos que va a ser una desgracia para nuestro país, nuestra esperanza está en Dios. Siempre, 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 nuestra esperanza está en Dios. Eso es lo que vivimos y eso es lo que predicamos. Este 20 de septiembre, hermanos, vamos a celebrar la Hispanidad. Es una fecha en la que recordamos nuestra herencia y nuestra independencia, ¿no?, de nuestros países. Vamos a tener una actividad de esparcimiento, pero también vamos a aprovechar este momento para contarles a nuestros vecinos y a nuestros invitados que confiamos en un Dios vivo. Confiamos en un Dios vivo que, aunque no nos promete una vida libre de dificultades, es un Dios que siempre está con su pueblo y que nos usa para sus propósitos, para su gloria. Hermanos, no hay espacio para la arrogancia en el pueblo de Dios. No hay espacio para la arrogancia en el pueblo de Dios. No hay espacio para poner nuestra confianza en algo o en alguien más que no sea nuestro Dios. El cristiano pone toda su confianza en Dios. Vivamos en humildad, confiando siempre en los planes del Señor. No seamos arrogantes para que el Señor no tenga que enviar su juicio contra nosotros. Somos sus hijos, pero el Señor también nos tiene que castigar cuando hacemos algo malo, porque el Padre que ama a sus hijos los disciplina, dice la palabra de Dios. Así que mejor no seamos disciplinados por el Señor, mejor cambiemos de actitud. Si hay arrogancia en nuestra vida, si hay orgullo en nuestra vida, pidámosle perdón al Señor y humillémonos ante Él. Y hagamos todo lo que hagamos para la gloria de Dios, pero con humildad. No sabemos cómo va a responder la gente, no sabemos si va a venir mucha gente el 20 de septiembre. A lo mejor es una actividad muy bonita, muy grande, a lo mejor no van a venir tantas personas. Confiamos en la providencia de Dios. Él va a traer a los que tengan que venir. Nosotros sirvámosles con amor y enseñándoles a ellos que estamos anclados a la roca. Ahí está nuestra esperanza todo el tiempo.